Un avivamiento no puede continuar cuando los cristianos no practican la negación de sí mismos. Cuando la iglesia disfruta de un avivamiento y empieza a crecer y volverse indulgente consigo misma, el avivamiento pronto cesará, a menos que simpatice con el Hijo de Dios, quien lo entregó todo para salvar a los pecadores, a menos que esté dispuesta a renunciar a sus lujos, su comodidad y esforzarse por el trabajo. No deben esperar que el Espíritu de Dios sea derramado sobre ellas. Y esto es muy importante, hermanos, porque si no estamos dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que Jesús fue bautizado, ¿cómo vamos a poder hacer su obra? ¿Cómo vamos a poder entregarnos a Él? Y el punto que dice es importante, que si no simpatizamos con el Hijo de Dios, quien lo entregó todo para salvar a los pecadores, ¿cómo vamos a poder hacer su obra? Todos conocemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos, o la mayoría, desconoce Primera de Juan 3:16. No estoy hablando del Evangelio de Juan, sino estoy hablando de la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 16. Y esto es lo que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es eso? Negación de uno mismo, entregar la vida por otros. Y cuando no hay esa negación, que es condición para ser el discípulo, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin eso no podemos ser discípulos de Jesús, y sin eso el avivamiento no continuará. Esto es, sin duda, una de las principales causas del declive personal. Que los cristianos en un avivamiento sean cautelosos cuando empiezan a sentir una inclinación a evitar la negación de sí mismos y a ceder en una forma de autoindulgencia tras otra, de hacer permisitos, de complacerse a sí mismos y estar pensando en sí mismos. Es el diseño de Satanás engatusarlos para alejarlos del trabajo de Dios y hacerlos apáticos, pesados, perezosos, temerosos, inútiles, sensuales, y alejar al espíritu y destruir el avivamiento. Ese es el diseño del diablo. Ponerle la atención en sí mismos y dejar de estar viendo lo que a Dios le agrada y a la gente. Se vuelven apáticos. Pensar que ya hiciste lo suficiente para Él. Se vuelven pesados, perezosos, temerosos, inútiles. O que buscan siempre alguna gloria, algún aplausito, alguien que les diga, les apapache, les diga qué bien hace las cosas. Alguna palabra de estímulo, ay, qué bueno que está haciendo. Quieren alguna gloria rascar. Y cuando no reciben esa gloria, ese mérito, esa palabra como el mundo lo hace, qué bien lo has hecho, qué bien esto, qué esto otro, que les tienen que poner la zanahoria al burro enfrente para que el burro avance.
Así tú, que necesitan darte de halagos y de todo eso, si no, no avanzas, si no haces la obra de Dios, entonces se vuelven de esa manera inútiles para Dios, sensuales, porque están pensando en sí mismos, en que les reconozcan lo que hacen. Fue Jesús el que dijo, tú que lo haces en secreto, Dios te recompensará en público. Si guardaos de hacer las obras para ser vistas delante de los hombres, guardaos de hacer vuestras obras para que sean vistas delante de los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese espíritu es el que debe prevalecer en un cristiano. Es el espíritu de Cristo. Es el espíritu de Cristo. Pero muchos se escandalizan, se tropiezan cuando no les dan gracias de hacer algo. Hace poco yo leía en la escritura, ahí en Lucas, y me llamó mucho la atención sobre lo que dijo Jesús del siervo que le dice que no da gracias. Este dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Y vean lo que dice el verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y la respuesta de Jesús, pienso que no. Hoy alguien se te amarga porque no le dan las gracias en lo que le dan. Te dan un plato de comida y si no le dices gracias, ya se ofendió. Aquí dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mientras no hay este espíritu, hermanos, sino el espíritu del mundo, que siempre anda mendigando algún halago aquí, algún gracias acá, alguna palabra para que me haga sentir bien, porque nomás están pensando en sí mismos. Esos son los sensuales, los que no tienen el espíritu. Todo eso es el diseño de Satanás, engatusándolos para alejarlos del trabajo de Dios, para alejar al espíritu y destruir el avivamiento. Un avivamiento será detenido por controversias acerca de nuevas medidas. Nada es más seguro para acabar con un avivamiento que esto. Pero como mi última conferencia fue sobre el tema de nuevas medidas, no es necesario extenderse más en ese tema ahora. Ya lo vimos la semana pasada, hermanos. Cualquier desviación de la atención pública obstaculizará un avivamiento. Cualquier cosa que tenga éxito en desviar la atención pública detendrá un avivamiento. Cualquier cosa que lo distraiga de lo que Dios quiere hacer, eso va a detener el avivamiento. Ponle un cumpleaños, ponle una fiesta, ponle un, alguna fiestecita entre hermanos que desvíe la atención de lo que Dios quiere hacer, va a pagar, va a matar el avivamiento. Porque la gente vuelve a pensar en sí mismos en vez de estar pensando en las cosas de Dios. Fue Jesús el que le dijo a Pedro, porque el Señor Jesús le estaba diciendo que él iba a tener que ser muerto
y que iba a ser despreciado, iba a ser desechado y que iba a tener que sufrir. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué le dijo Pedro? Dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te contesta. Pon la mirada en ti, Jesús. Ve por ti. Y lo reprende Jesús. Y esto es lo que desvía la atención pública. Cuando la gente empieza a mirar lo suyo propio y deja ver lo de Dios, lo que Dios quiere hacer. Pero cada vez que logra absorber la atención pública en cualquier otro tema, acabará con el avivamiento. Lo va a terminar, lo va a finiquitar. No importa cuál sea el tema. Si un ángel del cielo bajara y predicara o pasara por las calles, podría ser lo peor para un avivamiento, ya que alejaría a los pecadores de sus propios pecados y alejaría a la iglesia de orar por las almas para seguir a este ser glorioso y contemplarlo, y el avivamiento cesaría. Vean, hasta un ángel, que puede ser un demonio más bien, que todos se van detrás de aquello y ya nadie pone atención al mensaje del evangelio y a las cosas de Jesús por estar viendo ese ángel que está pasando ahí. Acaba con el avivamiento, lo mata. Otra cosa por la cual los avivamientos pueden verse obstaculizados es por la crítica de uno u otro lado, y especialmente por parte de aquellos que han participado en llevar adelante un avivamiento. Es de esperarse que los oponentes del trabajo, los que se oponen, estarían atentos a cualquier error de los amigos del avivamiento y seguramente los criticarán por todo lo que está mal, y no infrecuentemente por lo que está bien en su comportamiento. En otras palabras, los opositores van a estar criticando a los que tienen el avivamiento y siempre nomás van a estar resaltando lo que hacen mal y nunca lo que hacen bien. Especialmente se espera que se hagan muchos comentarios críticos y no cristianos sobre aquellos que son los instrumentos más destacados en promover el trabajo. Sin embargo, esta crítica por parte de los opositores del trabajo, de los oponentes, ya sea dentro o fuera de la iglesia, no detendrá por sí sola al avivamiento. Esto no lo acaba. Mientras sus promotores se mantengan humildes y en el espíritu de la oración, mientras no se venguen, sino que posean sus almas en paciencia, mientras no se distraigan, no recriminen y no alejen al espíritu de la oración, el trabajo avanzará, como en el caso referido donde un ministro que puesto a prueba durante 6 semanas en medio de un avivamiento. ¿Cuál debe ser el espíritu cuando estamos bajo las críticas? Manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús no actuaba así. Vean cuando quiso entrar a una ciudad y no le dejaron entrar. Los otros querían mandar fuego del cielo, vengarse.
Pero Jesús le dijo, no hemos perdido, no he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Vean la vida de Jesús e imitemos esa vida, hermanos. Es vida. No tienes que ver un mandamiento o algo. Ve la vida de Jesús y que esa misma vida esté en ti. Ahí la gente se mantuvo en el polvo y oró, no tanto por su ministro, porque lo habían dejado con Dios, sino con fuertes llantos y lágrimas, suplicaron a Dios por los pecadores. Y Dios los escuchó y los bendijo y el trabajo continuó. La crítica en aquellos que están en contra del trabajo no se debe temer en gran medida, ya que no tienen el espíritu y nada depende de ellos. Y solo pueden obstaculizar el trabajo en la medida en que ellos mismos tienen influencia personal. En otras palabras, la gente los opositores del evangelio, los que critican, los que hablan de todo, no pueden hacer nada para estorbar un avivamiento, a menos que la persona que está siendo criticada lo agarre personal y se empieza a sentir mal y se quiere defender y quiere hacer algo. Entonces eso sí lo acaba. Pero los otros tienen el poder del Espíritu Santo, los santos, los que están haciendo avivamiento. Y el trabajo depende de que mantengan un estado de ánimo correcto. Ese estado de ánimo correcto es de mansedumbre y humildad bajo las críticas. Si se equivocan y alejan al espíritu, no hay ayuda. El trabajo debe cesar. Va a cesar. Por lo tanto, sea cual sea la provocación que los promotores de esta obra bendita hayan tenido, si cesa, la responsabilidad será suya. ¿De quiénes? De quienes no quisieron ser mansos y humildes porque lo estaban criticando. Ellos son responsabilidad. Cayeron en la trampa del diablo. Los provocaron y cayeron. Dios representa al cristiano como un cordero que es llevado al matadero. Dice que nosotros somos como corderos que somos llevados al matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así somos nosotros. Así es como representa la palabra de Dios al cristiano. ¿Y por qué cuando estamos sufriendo no queremos ser como esa oveja, mansa y humilde? Si se para un aviento por eso, no fue por culpa de los que nos criticaron, fue por culpa de nosotros, que no fuimos mansos y humildes de corazón y no tomar en cuenta lo que se nos dijera, como Cristo no tomó en cuenta todo lo que se decía de él. Y uno de los hechos más alarmantes en cuanto a este asunto es que en muchos casos, aquellos que han estado involucrados en llevar adelante la obra parecen haber perdido el espíritu. Se amargaron, se empiezan a amargar. Están siendo desviados, están empezando a pensar que la oposición ya no puede ser tolerada y que deben salir y responder en los periódicos a los que dicen. Se debe saber y entender universalmente que siempre que los amigos y promotores de este gran avivamiento se permiten distraer en discusiones en periódicos para intentar defenderse y responder a aquellos que escriben en contra de ellos, el espíritu de oración será completamente alejado y el trabajo cesará. Y esto yo lo vi, hermanos, cuando yo estaba trabajando en la obra y que el movimiento se involucró en una pelea con diferentes denominaciones a través del periódico, a través de políticos, a través de todo eso. No duró más el avivamiento y se acabó. Porque se desvió de lo que Dios quería hacer.
se involucró en una pelea por medio de periódicos y de hablar y de decir, que hizo contestar al espíritu de oración y contestar el espíritu en la iglesia. Y se acabó todo. Nada más perjudicial para los avivamientos cristianos, y así ha sido siempre, que los promotores escuchen la oposición y empiecen a responder. Eso es malo, hermanos. Que empiecen a responder cuando en vez de actuar manso y humilde de corazón. Como bien saben aquellos que están familiarizados con el libro de Edwards sobre los avivamientos, esto se demostró en sus días.